Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra Vladimir Vargas del PRIAN. Gracias, señor presidente encargado, señores compañeros asambleístas. He escuchado muy atentamente a todas las intervenciones y por eso voy a limitarme a un solo tema que me preocupa, y es justamente acerca de lo que tiene que ver con la ESPE, la Escuela Superior Politécnica del Ejército. Revisando el proyecto, existen las siguientes observaciones. En el artículo 55, inciso tercero, se establece que las autoridades académicas civiles de las universidades y escuelas politécnicas de las Fuerzas Armadas se elegirán conforme las normas de esta ley. La designación de rector y vicerrector, en caso de ser militares, se cumplirá de acuerdo con sus normas constitutivas, en cumplimiento de los requisitos y periodos establecidos en la presente ley. Con este texto se está facultando para que personal civil pueda ser rector y ocupar cualquiera de los cargos de vicerrectores, lo que contradice la naturaleza institucional de las entidades de educación superior de Fuerzas Armadas, desconociendo la atribución administrativa de la institución militar que caracteriza a estas organizaciones. Es preciso advertir que existe falta de coherencia entre este inciso y la primera disposición transitoria, considerando el objetivo de las Fuerzas Armadas y del Gobierno Nacional de unificar las instituciones de educación superior de Fuerzas Armadas. Distorsión comprensible en tanto en cuanto el artículo 55 responde al anteproyecto de Semplades y la disposición transitoria primera a la propuesta que posteriormente trabajó el Ministerio de Defensa. Por esta razón es fundamental armonizar el texto del proyecto y recomendamos respetar la naturaleza institucional de las universidades de las Fuerzas Armadas que la misma ley reconoce y alcanzar de la Asamblea Nacional la modificación del mencionado inciso por el siguiente texto. La designación de rector y vicerrectores de las universidades de Fuerzas Armadas y el periodo de su gestión se cumplirá de acuerdo con las normas constitutivas. Para la designación de personal civil en cargos directivos de áreas académicas se observarán los requisitos que determina la presente ley y se efectuará conformidad al procedimiento previsto en su estatuto. Texto que debería insertarse luego del artículo 171 para dar seguridad jurídica a los cambios dispuestos en las instituciones de educación superior de Fuerzas Armadas, como se indica en la siguiente observación. El inciso primero de disposición transitoria 11ª prescribe que la Escuela Politécnica del Ejército, ESPE, cambia su denominación a Universidad Politécnica de las Fuerzas Armadas y establece como universidad pública, producto de la fusión de la Escuela Politécnica del Ejército, ESPE, el Instituto Superior Tecnológico Aeronáutico, ITSA, el Centro Tecnológico Naval, CETNAV, y la Universidad Naval Comandante Rafael Morán Valverde. Este texto no considera la denominación de Universidad Politécnica de Fuerzas Armadas, ESPE. De acuerdo a la recomendación presentada y aceptada por su autoridad y del señor jefe del Comando Conjunto, con la finalidad de mantener el posicionamiento y prestigio ganado del sistema de educación superior y la sociedad ecuatoriana, la imagen y la marca ESPE, por la Escuela Politécnica del Ejército a través de sus 87 años de vida institucional, hecho que consideramos conveniente y beneficioso para las tres instituciones de las Fuerzas Armadas. En su dilatada trayectoria, la ESPE ha expedido más de 15.000 títulos que se identifican con la marca ESPE, los que quedarían sin identidad. Es pertinente señalar que un cuerpo legal debe mantener la misma arquitectura normativa para situaciones similares, como ocurre con el IAEN y las instituciones educativas de Fuerzas Armadas, por lo que no procedería a regular los cambios del IAEN dentro del articulado de la ley y los cambios de las instituciones educativas de Fuerzas Armadas dentro de las disposiciones transitorias. Aún más, porque el cambio de denominación y fusión son decisiones que tendrán el carácter permanente para dichas instituciones y que requieren de la estabilidad legal que otorga un título y no una disposición transitoria. Se recomienda alcanzar a la Asamblea las siguientes modificaciones. Insertar un artículo
en donde especifique que la ESPE cambia su denominación a Universidad Politécnica de Fuerzas Armadas ESPE, a lo cual se fusionan en los institutos antes mencionados. En virtud de la recomendación antes referida, procede también revisar el texto definitivo de disposición transitoria 11ª para mantener el mismo esquema legal que en el caso del IAEN es indispensable, una disposición que regule el régimen de transición, que incluye la garantía de estabilidad de los funcionarios y trabajadores de las entidades que se fusionan en la Universidad Politécnica de Fuerzas Armadas ESPE. Yo quiero hacer un comentario adicional, y es que durante todo el día y la anterior sesión hemos escuchado muchas observaciones negativas a la educación y al sistema educativo en el Ecuador, pero nunca hemos escuchado de un comentario negativo en cuanto a la Escuela Superior Politécnica del Ejército. Esto quiere decir que en sus 80 y tantos años de creación y de funcionamiento de la ESPE ha tenido una impecable participación y trayectoria dentro del sistema educativo. Es por eso que yo les invito a pensar y a reflexionar sobre que si es que este sistema o esta universidad o politécnica está funcionando como lo hace cuando, y conociendo sus antecedentes de la creación, que fue justamente de tratar de mantener una educación adecuada a los requerimientos y a la modernización de los sistemas de armas de las Fuerzas Armadas, no destruirlas, no cambiarlas, porque si algo funciona de la manera que está funcionando, ¿por qué vamos a tener que cambiarla? ¿Por qué destruirla? Más bien aplaudamos y veamos la excelencia de educación que ha mantenido la ESPE durante tantos años de vida institucional. Gracias. Gracias.